Vamos a ir con César Caballero. César, para que nos cuentes novedades de esa oferta del conjunto de Mónaco, la postura del futbolista y de paso también qué es lo que opina Cruz Azul. ¿Qué sabes, César? Abrazo. ¿Cómo estás, Adal? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Por fin hay oferta europea por los servicios de Eric Lira. Se trata del conjunto del Mónaco, este equipo que pertenece a la Ligue 1 de Francia y que desde hace varias semanas ha estado interesada en los servicios del mundialista mexicano en el 2026. Es una propuesta que, hay que decirlo, es inferior en lo económico a lo que la semana pasada ponía el Al Jazeera en el escritorio de Iván Alonso, que iba a abonar 14 millones de dólares por el 100% de la ficha de Eric Lira. Sin embargo, el mismo jugador decidió rechazar la oferta de los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que económicamente era bastante jugosa, para esperar a que llegara la oferta por parte del Mónaco, la cual ya está en el escritorio de la directiva celeste. Sería una propuesta mucho menor en el tema del dinero, pero sería solamente por un porcentaje de la carta, ofreciéndole a Cruz Azul un valor de reventa que se daría ya con Eric Lira jugando en el viejo continente. Cabe destacar que esta primera propuesta ha sido considerada como insuficiente por parte de la directiva de Cruz Azul. Sin embargo, están muy abiertos a negociar con el cuadro del Mónaco porque quieren ayudar a Eric Lira a cumplir ese sueño de marcharse a jugar al fútbol europeo, así que seguramente en los próximos días habrá una segunda propuesta. Por otra parte, ya en el tema deportivo, de cara a lo que será el duelo contra los Xolos de Tijuana, los jugadores Gonzalo Piovi, Willardita y Rodolfo Rotondi están completamente descartados, no realizaron el viaje a Tijuana por diferentes problemas físicos y se perderán el choque ante los Xolos. Yo de momento vuelo con ustedes. Fuerte abrazo. Perfecto, César, gracias entonces por la información. Ahí está. Insisto, hay que ver cuánto pagó Cruz Azul. Debe andar por ahí de 4 o 5, si no estoy equivocado, lo que en su momento pagó Cruz Azul por los servicios de Eric Lira a los Pumas. Como no nos vamos a poner de acuerdo, vamos a hacer una dinámica. Yo decía al inicio del programa, siempre después de una Copa del Mundo te queda esa sensación de que hay algunos, no todos, algunos que pueden ir a Europa. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quiere decir algo, profesor Carrillo? No, nada más. Que está muy bien. ¿Pueden ir a Europa ahora o en algún momento? Bueno, después de la vitrina del Mundial. Sí, pero la cosa es que esperábamos que varios de los de la selección, se escuchaba que 5 o 6 pudieran emigrar después del Mundial, y la verdad es que la única oferta que ha habido es por la de Lira. ¿Y quién más? Y hasta ahorita, y nada más. Nada más. A ver, vamos en orden. ¿El tal Arrangel está, Paco, para qué o para dónde? Para consolidarse en Chivas y ser figura en Chivas y del fútbol mexicano y seguir siendo el titular de la selección nacional. O sea que no va a Europa. O sea que no está para Europa. ¿No? ¿Alguien ve al tal ahorita para Europa? No, ahorita no. Yo te iba a comentar algo, por favor, en esta situación. Hay jugadores que son para cotizarse y volverse a vender, pero hay jugadores que son solución para un equipo. Es decir, Mónaco con Lira va a solucionar, va para campeonar, va para Liga, va para Copa, va para Champions. No va para invertir y revender, solucionar. Hay jugadores solucionables. Que va directamente relacionado a la edad. Se podría decir, hay excepciones. Es un proyecto, ¿no? Hay excepciones. Si eres menor de 20 años, claro que puede llegar a un club donde está la reventa, que se dedican a esto. Muy bien decir. Por ejemplo, lo de Gilberto Mora. Va a llegar a un club para la reventa seguro, ok. Pero Lira va a solucionar a un equipo de fútbol. Sí, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Inmediatez. Sí. Y Mora es más. Sí, señor. Oye, te necesito, encajas y necesitamos para ganar, punto. Eso es verdad. Y hay otros que son para Un futuro próximo. Morita. Como Mora. Gilberto Mora, ¿para qué? ¿Para dónde? Mora para Europa. Sí, la Liga, por ejemplo, Eredivisie. Europa, pero vamos a esperar un año más. Tiene 17. Sí, pero Holanda, la Liga de Países Bajos, la Eredivisie, es ideal. Le queda para el futbolista perfecto. mexicano. Países Bajos. Y el caso de Mora encaja perfectamente. Yo no descartaría hasta el tema de lo que dicen. Entiendo que Holanda es mucho más para terminar su formación, pero otros que terminan también formando son algunos cuadros portugueses. También. Sí, seguramente. Porto también. O Pero sea que Holanda es el ideal. O sea que para las Mora. versiones, ojo, las versiones, que el Manchester United le está echando el ojo. No, seguramente sí le están echando el ojo. Pero Porque ustedes... tiene una representante que tiene alcances. Que para sabe el mover, Manchester que es United hábil, le eche el ojo astuta. a Gilberto Mora. Eso no quiere decir que ya lo quiera contratar. Muy bien. ¿Israel Reyes?
Sí se puede ir a Europa. Se puede ir, pero pues también se están tardando las ofertas por él, ¿no? Solucionable y el más completo que veo yo como defensa central, el más completo. Este chico Díganme tiene que un irse país, ya. una liga. Italia. ¿Para dónde? ¿Para Italia? Italia, Holanda, tranquilo, pero tranquilo. Pero como solución, ya es para mí solución. Brian Gutiérrez. Todavía no. Todavía no. Yo no lo veo. Para No, Chivas. no lo veo. Para Chivas. No, y si estamos hablando, sería un año, mínimo. Ok, se queda. Alexis No, Vega. ya no. No. ¿Ya fue? Fútbol mexicano, te puedo decir hoy Toluca, pero mañana, si América alguna vez estuvo MX. interesado, capaz iba a quizás- América. Regresar a las Chivas. Oh, ¿Será? no lo- Esa fue broma. No sé, No, pero- no sé si buena o Ahí, mala. ahí sí aplica sí. el de no va a sacrificar. No, ahí seguro no. Claro. No, pero entendiendo que América hace un par de torneos, un torneo, Sí. estuvo interesado en Alexis Vega, Eso ¿no? es verdad, Diony. Hormigol. Sí, claro, sí está para Europa. Para Europa, ya. Y ¿Ahorita? ya, ahorita. Ya. Holanda encaja a la perfección. Sí, sí, sí. Te digo porque conozco los centros Pero la delanteros cosa es, holandeses. ¿sale o no sale? Y él Es lo sería ideal ahorita para Holanda. Pero la cosa es si sale o no Igual, sale ahorita. Países Y da la Bajos. impresión de que no va a salir ahorita. Bueno, tiene... Bueno, un año. Bueno, a ver, no va a salir y voy a ser un poquito Me cruel. encantaría a porque mí la que fuera. primera carta de presentación Ahorita. son los goles. Está una mala rachita. Y qué bueno que le dan el crédito y la confianza, hablando de Milito, de que lo sigue poniendo para que se enrache de nuevo. Ok. Y, por ejemplo, sí podemos dar una referencia de, a ver, ¿por qué Israel Reyes sí a Europa al fútbol italiano, por ejemplo? Dime quiénes juegan en la selección de Italia, referentes del fútbol italiano en defensa. Por ejemplo, Gianluca Mancini. ¿Quién es mejor, Gianluca Mancini o Israel Reyes? Bueno, Yo ahorita te lo digo, ahorita Israel con las- Reyes. Yo lo veo en su Israel punto. Reyes. Ahorita con los problemas que En su tiene punto. el fútbol italiano para nutrir selección nacional Totalmente. y todas estas cuestiones de la competencia que genera la liga, claro que puede entrar a competir. Roberto El Piojo Alvarado. Ya no lo veo para que salga. ¿Qué edad tiene? 27. O sea, Es un año más grande que Lira. Está bien, pero por Lira sí hay ¿Sí oferta. viste el mundial que hizo el Sí, Piojo? por Lira hay oferta y por Alvarado este no. año Pero es que No se hay viene en Brasil, oferta, pero sí seguimiento incluso desde antes Bueno, del está mundial, bien, ¿eh? pero mientras... Acuérdate que del fútbol pero brasileño mientras más, le buscaron. Bueno, pero ¿Y te digo mientras algo? más pase el tiempo, más difícil se hace. Y en el caso de Roberto Alvarado, que hizo un gran mundial, yo sí creo que en México, el potencial que tiene para que le paguen, lo compren, lo vendan a otro equipo es mayor que el de Eric Lira. ¿Sí? En O sea, México. sí, yo creo que ¿Localmente? Roberto Alvarado sí tendría que sacrificar más que Eric Lira en todo caso para irse a Europa. Y no lo va a hacer. Y no tiene por qué hacerlo. Sí, estoy de acuerdo. Ya tuvo una oferta de De Brasil, Brasil, si sí. mal no recuerdo, Sí. y la dejó pasar. Y te digo algo. Porque No fue la está en su única, ¿eh? derecho. No fue la única. Ah, bueno, a eso me ¿Cuál refiero. otra? No, ¿Cuál no es fue la la única. otra para no que fue la nos única. digas, digo, para No, no fue la enriquecer? No, única. por eso, pero ¿de qué fútbol? Fue la única. Liga MX entonces. Profesor Mario Carrillo. No nos quiere Julián Quiñones Déjalo está ahí donde para... está feliz ahí, que me haga goles y ahí los hace los goles. Yo creo que ahí debe de quedarse. Arabia. Sí, ya. Que le vaya Que increíble. antes del Mundial cobrando recibió una bien. oferta para el fútbol brasileño, si no mal recuerdo también. Pero da la ¿Quiñones? impresión, sí, pero da la impresión que Quiñones sí va para quedarse ahí por lo menos un par de rato. años más. Sí. ¿Sí? ¿Alguien piensa Tiene lo 29 contrario? años, ¿no? También. ¿Alguien piensa lo contrario? No, está bien ¿No? ahí en Arabia, Bien. está muy bien. ¿Por qué no le gusta Quiñones, profesor Carrillo? No, sí le gusta. No, no le Digo gusta. que se quede ahí. No, no le gusta. Que sea- es feliz no, ahí. No le gusta. Es feliz, Pero hace eso es otra goles. cosa. Que se quede ahí. Sí, ¿por qué a usted no le gusta Quiñones? Porque ayer hablábamos que si era el hombre clave en el Ayer proceso ya de pasó, Rafa. fue otro día. Ayer fue otra cosa. Lo pasado. Ahorita, Quiñones, déjalo ahí, está muy bien. En Arabia, por ahí. ¿Le puedo hacer una última pregunta y no Sí, se enoja? señor, No me va a no, para descalificar nada. como hace rato. No, Si le dieran a elegir sí. Álvaro Fidalgo o Julián Quiñones, ¿con quién se queda? Lleva Ahí, jiribilla, además te iba a Mario. decir, Ahora tienes que ya contestar, es una mala intención ya. Una pregunta mala leche. Es una mala intención. Pero sí tienes que tendría que, contestar. pero como dice el juez, conteste. No, vamos a pausa mejor. Cruz Azul está a punto de perder a una de sus piezas más importantes rumbo a Europa. Y casi al mismo tiempo negocia la llegada de un delantero brasileño que podría cambiarle la cara al ataque celeste. Todo esto ocurre a apenas unos días después de una eliminación que dejó heridas abiertas en el vestuario. Mientras el equipo ya piensa en su regreso a la Liga México con bajas sensibles, el plantel femenil celebra un triunfo que necesitaba con urgencia y un histórico.
de la institución vuelve a preocupar a toda la afición por motivos que nada tienen que ver con el fútbol. A esto hay que sumarle que el plantel viene de un golpe anímico importante tras quedar eliminado en la Copa de Ligas justo cuando tenía la clasificación al alcance de la mano. Un tropiezo que dejó preguntas abiertas sobre la madurez competitiva del equipo en los momentos decisivos. Es demasiada información para dejarla pasar, así que antes de entrar de lleno en cada tema, déjanos tu comentario contándonos cuál de estas noticias te tomó más por sorpresa. Y si todavía no lo hiciste, este es el momento de darle like para que más gente celeste se entere de todo lo que está pasando. Ahora sí, vamos por partes. Empecemos por lo que más inquieta a la directiva celeste en este momento, que es la más que probable salida de Eric Lira rumbo al fútbol europeo. El AS Mónaco aceleró de forma notable las negociaciones por el mediocampista mexicano y ya presentó una oferta formal al Cruz Azul para intentar cerrar el fichaje cuanto antes. El jugador, de 26 años, habría dejado en claro que su prioridad es cumplir el sueño de jugar en el viejo continente. Y en ese camino incluso rechazó recientemente una propuesta que le llegó desde el Al Jazeera. El conjunto del Principado, por su parte, liberó un cupo en su plantilla luego de la inminente salida de Folarin. Y fue justamente ese movimiento el que abrió la puerta para que el club francés pusiera sus ojos en el volante mexicano. Si la operación se concreta, Lira cerrará un paso muy exitoso por Cruz Azul, club con el que consiguió el campeonato mexicano, la Conca Champions y otro título de liga en su etapa como celeste. Se trata de un futbolista que se ganó el cariño de la afición a base de trabajo y consistencia, y que hoy representa una de las piezas más cotizadas del mediocampo mexicano en el mercado internacional. Lira llegó a Cruz Azul en un momento en el que el club necesitaba un mediocampista con llegada y con recorrido. Y con el paso de los torneos se transformó en un fijo dentro del once titular, ganándose la confianza de distintos entrenadores gracias a su capacidad para equilibrar la marca con la salida limpia de balón. Esa regularidad, sumada a su buen mundial de clubes y a las actuaciones que viene mostrando en el arranque de la apertura, fue lo que terminó de convencer al Mónaco de que tenía delante a un futbolista listo para dar el salto sin necesidad de un proceso de adaptación demasiado largo. En el mercado europeo, además, el perfil de Lira encaja con una tendencia que se repite cada vez más clubes del continente que ya no solo miran a Sudamérica en busca de talento, sino que también voltean hacia México, donde encuentran jugadores formados en ligas competitivas y a precios todavía razonables comparados con el mercado europeo. La directiva celeste, mientras tanto, tendrá que definir en las próximas semanas si sale al mercado en busca de un reemplazo directo, o si opta por promover a algún elemento de las fuerzas básicas. Una decisión que puede marcar buena parte del rumbo institucional para lo que resta del semestre. Habrá quien lo festeje como un logro institucional y quien lo viva como una pérdida difícil de reemplazar. Y probablemente las dos cosas sean ciertas al mismo tiempo. ¿Qué mejor carta de presentación para un club formador que ver a uno de los suyos peleando un lugar en el fútbol francés? Aunque nadie en Ciudad de los Deportes va a dormir tranquilo hasta ver quién ocupa ese vacío en la mitad de la cancha justo cuando arranca el torneo. Ya que hablamos de refuerzos y salidas, es imposible no mencionar el rumor que más ruido generó en las últimas horas dentro del mercado de pases celeste, y que tiene como protagonista a un delantero brasileño. Según informó el periodista Juan Pablo Méndez del diario Olé, Cruz Azul mantendría negociaciones avanzadas por Carlos Vinicius, delantero de Gor, Mio, en momentos en que el club brasileño atraviesa dificultades para renovarle el contrato al atacante. La versión, que nació en Argentina y rápidamente cruzó la frontera hacia Brasil, coloca a la máquina ante la posibilidad de sumar a un centrodelantero con recorrido internacional, algo que encajaría perfectamente con las necesidades actuales del plantel. Sin embargo, la historia está lejos de estar resuelta, porque tanto Gor, Mio como los representantes del futbolista salieron a desmentir cualquier tipo de negociación con Cruz Azul. Para completar el panorama, el reporte de Méndez también menciona a Palmeiras como otro club que sigue de cerca la situación del brasileño. Algo que no sorprende del todo, ya que el nombre del atacante ya había sonado antes vinculado al conjunto paulista.
aunque en aquella ocasión la propia directiva del Palmeiras también negó cualquier acercamiento. El interés de Cruz Azul, real o no, tiene una explicación futbolística bastante clara si se analiza el rendimiento del ataque celeste en lo que va del torneo. La institución había apostado fuerte por Nicolás Ibáñez a comienzos de año, con grandes expectativas por su historial como goleador. Pero el argentino apenas marcó un gol en 3 partidos de Liga México, aunque sí logró reencontrarse con el gol recientemente frente a Chicago Fire en la Copa de Ligas. Toro Fernández, por su parte, tampoco logró consolidarse del todo como el referente ofensivo que el club esperaba, ya que el uruguayo acumula un gol y una asistencia en 3 presentaciones ligueras, pese a que sus actuaciones dejan la sensación de que puede rendir bastante más. La noticia, como era de esperarse, generó reacciones encontradas entre la afición celeste, y varios aficionados cuestionaron en redes sociales cómo podría concretarse un traspaso de esta magnitud, considerando el actual cupo de futbolistas extranjeros dentro del plantel. Otros directamente plantearon la posibilidad de que el rumor esté siendo utilizado por el entorno del jugador como una herramienta de presión frente al propio Mío. Vale la pena recordar además que Carlos Vinicius no es un desconocido en el radar mexicano, ya que su nombre había sido vinculado en el pasado con otros clubes de la Liga México, y su perfil de delantero de área, con buena definición dentro del área grande y experiencia jugando torneos de exigencia continental, lo convierte en un tipo de recambio distinto a los que ya tiene Cruz Azul en plantilla. La diferencia entre un delantero como él y las opciones actuales pasa, sobre todo, por la contundencia, mientras Ibáñez y Toro Fernández construyen y participan en la generación de juego. El brasileño llegaría con la etiqueta de definidor puro, ese tipo de 9 que necesita pocas ocasiones para hacer daño. Además, el momento de mercado juega a favor de cualquier intento por parte de Cruz Azul, ya que la falta de acuerdo entre Gader, Mío y el futbolista para renovar su vínculo abre una ventana donde el club brasileño podría preferir negociar su salida ahora, en lugar de arriesgarse a perderlo como agente libre dentro de unos meses sin recibir compensación económica alguna. Desmentido rápido, casi automático, de las 2 partes involucradas. Y eso, para quien ya lleva un rato siguiendo mercados de pases, suena más a maniobra que a punto final cuando de verdad no hay nada. Muchas veces ni siquiera se molestan en salir a aclararlo con tanta prisa. Ahora bien, mientras el mercado de pases sigue su curso, el día a día futbolístico no espera a nadie. Y ahí es donde llegan las malas noticias para Joel Huiki de cara al regreso a la Liga México. Cruz Azul retomará su campaña en el Apertura 2026 visitando a Tijuana, pero lo hará con 3 bajas sensibles en su nómina. Rodolfo Rotondi continúa su proceso de recuperación física, mientras que Gonzalo Piovi sufrió una lesión en el muslo derecho y Vila arrastra una molestia en la rodilla izquierda. Estas 3 ausencias obligarán al estratega celeste a mover piezas en su alineación justo para enfrentar a uno de los aspirantes más firmes al título del torneo. No es un dato menor, considerando que se trata de bajas en zonas defensivas y de contención, sectores donde Cruz Azul necesita solidez para no repetir los mismos errores que le costaron caro en competiciones recientes. Tijuana, además, no es un rival cualquiera para arrancar esta etapa del torneo, ya que el conjunto fronterizo llega envalentonado tras un buen inicio de campaña y con la localía a su favor, algo que históricamente ha complicado a los equipos que visitan el Estadio Caliente. Para Huiki, el desafío no se limita solamente a encontrar reemplazos naturales, sino a mantener la identidad de juego que el equipo viene mostrando pese a las bajas, sin resignar el control del balón ni la salida ordenada desde el fondo. 2 características que se habían convertido en sello del equipo en las últimas semanas. La duda que sobrevuela el ambiente celeste es si los futbolistas que ocupen esos lugares están preparados para sostener ese nivel de exigencia desde el arranque, o si el equipo notará el peso de la ausencia recién avanzado el partido, cuando el desgaste físico empiece a jugar en contra. Ahí es donde se separan los planteles cortos de los planteles de verdad largos. Cualquiera puede ganar con los 11 mejores disponibles, pero muy pocos equipos sostienen el nivel cuando el míster se ve obligado a improvisar 3 cambios de golpe.
Y ese examen le toca justo esta semana a Huicui, ni más ni menos que contra un candidato al título. Y hablando justamente de la necesidad de responder bajo presión, ese fue el eje central del análisis que hizo Emmanuel Tito Villa sobre la eliminación de Cruz Azul en la Copa de Ligas. El conjunto celeste tenía su destino en sus propias manos frente a Chicago Fire para avanzar a la siguiente ronda del torneo y hasta contaba con una ventaja clara, ya que un empate le hubiera bastado para clasificar. Sin embargo, el partido terminó por escribir una historia completamente distinta, y la eliminación dejó una pregunta que todavía resuena en el entorno celeste: ¿qué falló realmente cuando la clasificación estaba prácticamente asegurada? Para Villa, el diagnóstico pasa por un aspecto que puede sonar básico pero que termina siendo determinante en partidos de esa magnitud, y ese aspecto es la concentración. Durante su participación en el podcast La Máquina, el exdelantero analizó lo ocurrido y centró su crítica en las decisiones tomadas por el equipo en los momentos más importantes del encuentro, sin señalar un error puntual, sino más bien una acumulación de lapsos de atención que terminaron teniendo consecuencias serias. Por lo regular, lo que falla es la concentración en los momentos cruciales. En los momentos importantes, explicó Villa, en un análisis que apunta directamente a lo sucedido frente a Chicago Fire, ya que para él, Cruz Azul no solo dilapidó una ventaja o encajó un gol desafortunado, sino que perdió el enfoque necesario justo cuando el partido exigía la máxima atención. En su reflexión, el exjugador puso especial énfasis en la responsabilidad de las figuras que deben asumir el liderazgo dentro de la cancha, señalando que en este tipo de situaciones son justamente esos referentes quienes deben destacarse para ordenar al equipo, leer lo que está sucediendo en el partido y evitar que una jugada aislada se transforme en un problema mayor. Si todos hubieran estado lúcidos, o por lo menos los líderes, los que deberían ser el ejemplo, la columna vertebral, si hubieran estado atentos, apuntó Villa, en una observación que va más allá de lo puramente táctico y que apunta directamente al liderazgo dentro del vestuario. El propio Joel Huicui coincidió, en cierta medida, con esta lectura tras la eliminación, ya que el técnico reconoció que el resultado fue un golpe interno y que el plantel debía asumir la responsabilidad por lo ocurrido, además de hablar sobre la necesidad de aprender, analizar y mejorar la gestión de los partidos. Hoy asumimos la responsabilidad de lo que nos toca hacer, declaró Huicui tras el compromiso, remarcando en esa misma línea la importancia de saber cerrar mejor los encuentros. Una idea que conecta directamente con el planteamiento de Villa. Lo llamativo de este episodio es que no se trata de un hecho aislado dentro de la temporada celeste, ya que en distintos tramos del semestre el equipo ya había mostrado síntomas parecidos, dejando escapar ventajas en los minutos finales o relajándose, en instancias donde el resultado parecía prácticamente sentenciado. Esa reiteración es justamente lo que convierte a la autocrítica de Villa en algo más que una simple opinión de exjugador, porque apunta a un patrón de comportamiento que el cuerpo técnico deberá trabajar puertas adentro si quiere que el equipo compita de igual a igual en instancias definitorias, tanto en la Liga México como en cualquier torneo internacional que se le presente en el corto plazo, dicho por un exjugador que vivió ese vestuario desde adentro. La lectura pesa distinto, no hace falta ser especialista para notar que este Cruz Azul lleva un buen tiempo tropezando con la misma piedra en los momentos que realmente importan. Y esa es justamente la clase de deuda que no se resuelve con fichajes, sino con carácter. Cambiando de tema, no todo fueron malas noticias para la institución celeste en los últimos días, porque el equipo femenil de Cruz Azul encontró un triunfo que le devuelve tranquilidad tras un tropiezo muy duro. El plantel femenino se impuso por 3-1 ante Atlante en la tercera jornada del torneo Apertura 2026, en un partido de alta tensión en el que el conjunto cementero abrió el marcador en los minutos finales para asegurar una victoria fundamental que renueva las esperanzas del equipo dentro del certamen. La alegría en la Noria adquiere un valor especial si se considera el contexto turbulento que precedió a este encuentro, ya que apenas unos días antes el equipo había sufrido una humillante goleada por 10-0 frente a América.
Un golpe devastador que derivó en la salida inmediata de la entonces entrenadora y en la designación de Guadalupe Worbis como técnica interina para este duelo ante Atlante. El partido comenzó de la mejor manera para las locales gracias a una genialidad individual, ya que a los 8 minutos Daniela Calderón marcó con un exquisito toque de taco tras un tiro libre, poniendo el 1-0 en el marcador. Sin embargo, con el correr de los minutos, el conjunto visitante logró meterse en el partido y consiguió igualar las acciones. Cuando todo indicaba que el resultado terminaría en empate, apareció la figura de Liliana Rodríguez, quien a los 80 minutos anotó un golazo de volea que dejó sin reacción a la defensa rival, desatando la euforia en el banco de Cruz Azul y devolviéndole la ventaja al equipo en un momento decisivo del partido. Para sellar la victoria, el ataque celeste volvió a aparecer en los instantes finales del encuentro, cuando a los 89 minutos Daniela Calderón completó su doblete personal con una definición precisa que terminó de apagar cualquier esperanza de reacción para las visitantes. Con este resultado, Cruz Azul llegó a 6 puntos en el Grupo A, consolidando su posición en la pelea por el título y dejando atrás, al menos momentáneamente, las dificultades recientes, mientras el equipo ya piensa en mantener la racha ganadora cuando reciba a Tigres. El cambio de rostro del equipo entre un partido y otro llamó la atención de propios y extraños, porque no es sencillo revertir el golpe anímico que deja una goleada histórica en apenas unos días de trabajo, mucho menos con una entrenadora interina que recién se hacía cargo del grupo. Worbis apostó por variantes en el once inicial y por un planteamiento más agresivo desde el arranque, buscando que el equipo recuperara la iniciativa que había perdido por completo frente a América. Y la respuesta de las jugadoras en la cancha terminó siendo la mejor carta de presentación posible para una técnica que todavía no sabe si continuará al mando del equipo de manera definitiva. Ahora, con Tigres como próximo rival, la exigencia sube de nivel, pero al menos la confianza del plantel parece haberse recuperado en el momento justo. De un 10-0 a un triunfo de carácter en menos de una semana hay mucho más que un cambio de entrenadora de por medio. Y esa reacción, la que se ve en la cancha cuando el grupo decide no quebrarse, suele valer más a la larga que cualquier resultado aislado. Por último, y ya alejándonos estrictamente de lo futbolístico, hay una noticia que preocupa profundamente a la afición celeste y que tiene que ver con la salud de uno de sus históricos. El nombre de Carlos Gullit Peña volvió a generar alarma dentro de la comunidad del fútbol mexicano luego de la difusión de nuevas imágenes en redes sociales. El exjugador de Cruz Azul reapareció aparentemente afectado por el consumo de alcohol, lo que reavivó la preocupación de los aficionados debido a una imagen pública que ya venía desgastada por episodios anteriores. En la grabación, que se viralizó rápidamente, se observa al exvolante de León y Chivas en el asiento trasero de un vehículo, visiblemente afectado y con evidentes dificultades para hablar con claridad, mientras sostenía una lata de alcohol e intentaba interactuar con las personas que lo acompañaban en el trayecto. Producto de su falta de coordinación, el exjugador terminó derramando parte del líquido sobre su ropa. Y fue en ese momento cuando pronunció una frase que sorprendió a todos y que se viralizó de inmediato. Segundos después, algunas de las personas que viajaban con él le preguntaron directamente si quería seguir bebiendo pese a su estado, a lo que Peña respondió de manera afirmativa, confirmando su intención de continuar mientras intentaba acomodarse en el asiento. La escena generó una ola de reacciones de tristeza y preocupación en redes sociales, lejos de provocar burlas, ya que la gran mayoría de los comentarios expresaron genuina inquietud por la salud del exfutbolista, quien disputó el Mundial de 2014 en Brasil y que ya había protagonizado un episodio similar a mediados de 2015, lo que hace pensar que el problema está lejos de resolverse. En una entrevista reciente con el comunicador Josgar Gutiérrez, el propio Peña había hablado sobre parte de estos conflictos vividos durante su etapa en Cruz Azul, reconociendo que en su momento se había hablado de la compra de cervezas y relatando una conversación que tuvo con el entonces técnico Ricardo Ferretti, a quien incluso le propuso someterse a un examen Trident para despejar cualquier duda. Peña reconoció además que, más allá de los buenos momentos que compartió con el estratega,
Esa situación terminó afectando la relación entre ambos. Desde entonces, su carrera nunca volvió a tener la regularidad que mostró en sus mejores años, cuando llegó a ser una pieza importante tanto en Cruz Azul como en la selección mexicana. Y su nombre quedó más asociado a este tipo de episodios extradeportivos que a los recuerdos futbolísticos que alguna vez generó dentro de la cancha. Los propios excompañeros y algunas voces del entorno celeste se pronunciaron en redes sociales tras la difusión del video, expresando su preocupación y recordando que, más allá del pasado futbolístico, sigue siendo una persona que necesita acompañamiento genuino y no solamente comentarios de circunstancia cada vez que un nuevo video se hace viral. Un video así se comparte en segundos y se olvida en un día. Pero detrás de la pantalla sigue habiendo una persona con un problema real que ya lleva más de una década sin resolverse. Y ojalá esta vez, más que viralización, lo que llegue sea ayuda concreta de la gente que todavía puede acercarse a él. Cruz Azul atraviesa una semana intensa en todos los frentes posibles, con un mercado de pases que promete movimientos importantes tanto en salidas como en posibles llegadas. Un plantel que deberá reponerse rápido de bajas sensibles para enfrentar a un rival de peso como Tijuana. Una autocrítica necesaria tras la eliminación en la Copa de Ligas. Una alegría reconfortante en la rama femenil y una noticia extradeportiva que invita a la reflexión más allá del resultado en la cancha. Todo esto confirma, una vez más, que en Cruz Azul nunca hay un día tranquilo, y que la actualidad celeste seguirá dando de qué hablar en los próximos días, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Entre la salida de Lira, la posible llegada de Carlos Vinicius, las bajas para Tijuana, la autocrítica tras la eliminación, la buena noticia del femenil y la preocupación por Gullit Peña, queda claro que no hay margen para el aburrimiento cuando se trata de seguirle el pulso a la máquina. Ahora la pregunta te la dejamos a ti. ¿Te quedas con la posible llegada de Carlos Vinicius o preferirías que Cruz Azul apueste por otro nombre para reforzar el ataque? Cuéntanos en los comentarios, dale like si llegaste hasta acá y activa las notificaciones. Porque en cuanto haya novedades sobre Lira, sobre el brasileño o sobre cualquiera de estos temas, vas a ser de los primeros en enterarte.